venir a estas largas horas de la noche a un barrio como el que nosotros frecuentamos aquí. Se llama Monte Castro el barrio de donde está la iglesia y la Puerta Abierta, pero es muy raro que alguien sepa que este lugar se llama Monte Castro. En general se lo conoce como Devoto, algunos le dicen Villaluro. Es un barrio que está en el medio, un híbrido. Y aquí estamos. Mi invitado en esta noche es mi gran amigo Norberto Zaraco. ¿Qué tal, Norberto? Bien, ¿cómo estás, Juan Pablo? Gracias por la invitación. ¿Cuántos años de pastor tenés, Norberto? 46. 46 años de pastor. Sí. Empezaste en el 69. 69. 9 de abril del 69. Así que 9 de abril. ¿Cuándo es 9 de abril? Mañana, pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana, serán 46 años. Mira vos, ¿y dónde empezaste? El primer pastorado fue en San Vicente, a 60 kilómetros de acá de la capital. Y después fui pastor en Centroamérica, 5 años. Y bueno, ahora estamos acá en capital otra vez. Mira vos. 46 años. ¿Y qué te acuerdas del primer sermón? No, nada. Nada. No me acuerdo del sermón del domingo pasado. No debe ser cierto, no debe ser cierto. Pero no nos conocíamos. La primera vez que yo lo vi a Norberto fue en el año 81. Y ahí empezamos a establecer una relación que se fue profundizando con el tiempo y ahora somos grandes amigos. Yo digo que él es uno de mis mejores amigos, no sé si él dice lo mismo. Pero bueno. Exactamente. Pero empezamos de chicos en la iglesia, ¿no? Vos me contaste que tocabas el acordeón, la trompeta, no me acuerdo. No, la trompeta. En realidad la primera predicación la hice cuando tenía 12 años. Ajá. Que fue una situación bien interesante porque yo enseñaba en la escuela dominical en Moreno, pero en ese tiempo era dentro de Moreno, no había nada. Y a la tarde era sábado, a la tarde juntábamos los chicos para la escuela dominical y darle un café, algún mate cocido y eso. Y luego a la noche se juntaban alguna gente ahí del barrio y la chica que era la directora de la escuela tenía el novio y el novio era el que se hacía cargo de ese culto. Resulta que un día no pudo llegar y como en el país de los ciegos el tuerto es rey, la gente pidió que, bueno, ya que no había nadie, que predicara yo. Y ahí fue el... Qué increíble. ¿No sabes lo increíble de todo esto que me contás? ¿No? Que yo a los 12 años iba a ayudar a Una Hora Feliz con el acordeón. Ajá. En La Reja, es decir, después de Moreno. La Reja, mirá. Ajá. No, La Reja no, se llamaba Agua de Oro. No sé dónde. Por ahí, eso. no era un barrio. Sí. Me acuerdo que lo que tenía un gran éxito era el acordeón. Si los pibes me veían bajar del colectivo Claro. que iba a Luján, Sí. si me veían bajar con el acordeón, había muchos pibes. Sin el acordeón, menos pibes. Cayó con la música, no, la música mía fue después, yo nunca fui un buen músico. Yo creo que Dios me puso en el pastorado para librar a la iglesia de un músico. Y vos sabés que me pasó lo mismo, el que yo acompañaba a un muchacho. Era un muchacho un tanto perezoso, pero me invitó a ir. Y yo a los 12 años tendría que estar jugando al fútbol en la calle, no haciendo de maestrito de escuela dominical. Entonces él le hablaba a los pibes grandes y yo le hablaba a los chiquititos, 12 años, imagínate. Ajá. Claro, yo nací en la escuela dominical como vos. Sí, claro. Sí, todas las historias. El franelógrafo. Sí, ¿Sabrá claro. la gente qué es el franelógrafo? Bueno, no, creo que ya se me ocurre que no. Quisiera pensar que no. Hoy mi sobrina me dice mi sobrina que si usáramos el franelógrafo los pibes quedarían encantados. Y puede ser como una curiosidad, una cosa así. Sí. No, digo, todos están con la tablet. Pero si usáramos, digo, el franelógrafo. Entonces yo usaba el franelógrafo y entonces un día, siempre venían los padres con los chicos. Y este no vino. Entonces cuando terminé con los chiquitos, me dicen los padres, sí, les quería dar la misma lección a los padres. Así que diríamos que yo cuento eso como mi primer sermón. Sí. Ahora, desde 46 años ahora, el mundo cambió mucho. La iglesia cambió. La iglesia cambió mucho y la sociedad cambió mucho. Cuando decís la iglesia cambió, ¿para bien o para mal? No sé, yo quiero pensar para bien, porque en última instancia
Jesucristo sigue siendo cabeza de la iglesia, Él es el que edifica la iglesia. Y está bien que nosotros le damos forma, que la adaptamos a las culturas, a los tiempos, pero creo que para bien. Lo que pasa es que, claro, nosotros cuando medimos con la vara del pasado, de repente hay cosas que nos pueden incomodar, ¿no? Pero yo creo que la iglesia ha tenido, por pura gracia de Dios, y porque verdaderamente Él es el que la edifica, ha tenido esa capacidad de adaptarse, de insertarse en los tiempos, ¿no? Es cierto que muchas veces la iglesia, hablando ya con la iglesia en general, ¿no es cierto?, no ha sabido qué hacer, otras veces ha tenido grandes errores y demás, pero uno cuando ve cómo el Señor se las ha arreglado a pesar de todo eso para que la iglesia avance y tenga un mensaje contextual, y cuando no lo tuvo, hubo movimientos de reforma dentro de la iglesia. Creo que estudiar el estudio de la iglesia es un gran misterio como institución, ¿no? Sí. Es una institución, cuando parece que va a ser una institución de 2000 años, sí. una institución, no un movimiento, ni siquiera una etnia como podría ser alguna, o inclusive un pueblo como el pueblo judío, ¿no es cierto?, y su religión, pero la iglesia, aún como institución, es un gran milagro, es un gran milagro, ¿no? Sí. Lo cierto, yo empecé a ser pastor de esta iglesia aquí en la Puerta Verde en el año 81, o sea, ya tengo 34 años. Ajá. Y claro, el mundo ha cambiado de tal manera, la sociedad ha cambiado de tal manera, que uno debe acomodarse a esos cambios, acomodarse, no digo sucumbir, sino enfrentarlo de una Tomarlos manera... en cuenta. Claro, tomados en cuenta, ¿no? Y de eso quería que le echáramos una pasada, ¿no? Ya. A los grandes desafíos de la iglesia en el día de hoy. Norberto es alguien que viaja mucho, demasiado, a mi juicio, porque nunca me lleva, una verdad, a veces me lleva en uno de sus viajes, me lleva. Y él está en foros muy interesantes de nivel mundial que estudian justamente los nuevos paradigmas, los nuevos desafíos. Por ejemplo, uno de los desafíos que menciono, pero no vamos a hablar de eso, es que el mundo está pronto a tener 7.000 millones, y en pocos años va a tener 8.000, y en pocos más va a tener 9.000, es decir, que la población mundial está creciendo de una manera casi incontenible. Claro, pero aún dentro de ese número que vos das, el desafío es que la mayoría de esa gente son niños y son menores de 15 años. Claro. Es el gran desafío misionológico, ¿no? Claro. O sea, el mundo es un mundo de niños y adolescentes. Así que en esta noche vamos a usar de la experiencia de Norberto y vamos a hablar de los desafíos que tenemos como iglesia y como cristianos. Porque también el rol del cristiano de a pie, llamémosle así, del miembro común de la iglesia, se va modificando. Antes se esperaba de un miembro que asistiera a la iglesia, que cumpliera con ciertas costumbres, que ofrendara. Pero hoy se nos ha abierto un panorama mucho más amplio que este, que digamos siempre estuvo, lo que pasa es que muchas veces nos hemos ido cerrando a los límites de los templos, ¿no? Y ese es el tema. 45686667 es el teléfono para que usted nos pueda llamar y nosotros estamos listos para recibir la transcripción de su llamado telefónico, y también el teléfono celular para recibir mensajes de texto, que está allí, es el 156041-3585. Estamos aquí en la Puerta Abierta, por el Canal Luz, desde Buenos Aires. Mi invitado es Norberto Zaraco. Y si usted tiene alguna opinión o algún comentario, o quiere compartirnos algún desafío que usted ve que la iglesia debería encarar en este tiempo y no lo está haciendo, o no lo estamos haciendo bien, llámenos, porque no quiero
que el programa se convierte solamente en dos personas conversando alrededor de un tema, sino que la audiencia pueda participar. Por ejemplo, este tema me vino porque los otros días vino alguien que vive en el interior del país y me presentó una problemática de la ciudad que él no sabía cómo encarar. Y yo le dije, bueno, tenés que salir de la mentalidad de las cuatro paredes del templo y decir, bueno, ahora yo como cristiano y este grupo de cristianos que se llama iglesia, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que ver frente a esta problemática de esta ciudad? Quizás la respuesta sea, no tenemos que hacer nada, pero por lo menos planteate la pregunta. ¿Te parece bien el tema? Sí, absolutamente. Yo sé que te gusta. Bueno, avancemos entonces. Avancemos. Primer desafío que vos ves, primer paradigma muy notable en esta época. A ver. Dijiste ya el de los niños. Sí, niños y adolescentes, ¿no es cierto? El tema de la juventud, o primera etapa de la juventud, es hoy uno de los grandes desafíos y que me parece no lo estamos tomando así en la dimensión de realmente que tiene. Muy ligado a eso, toda la situación de estas generaciones de niños y digamos adolescencia temprana que han sido formados en todo lo digital, ¿cierto? Internet, con todo lo que eso significa, está acostumbrada y se está acostumbrando a pensar, actuar e interactuar de una manera totalmente distinta a como lo veníamos haciendo, y eso tiene una influencia, va a tener una influencia directa sobre la iglesia, sobre la forma de predicar el evangelio. Por ejemplo, esto de que hay una persona hablando de un púlpito y la gente escuchando, eso tiende a desaparecer. O sea, una de las cosas que hay que entender es que la iglesia tal cual la conocemos hoy tiene poco tiempo más de vida. En una perspectiva histórica, menos de 100 años. Tal como la conocemos hoy. Muchísimo menos que eso. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender en primer lugar es eso. Esto no quiere decir que la iglesia va a estar en crisis, ni estoy hablando de la iglesia de Jesucristo que va a desaparecer, estoy hablando la manera de ser iglesia de hoy, ¿no es cierto? Tiene los días contados. Una de las cosas tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Cuando, o sea, este modelo de una persona hablando de un lugar y una audiencia cautiva escuchándole, eso no va. Ahora, no sé cuáles son las maneras, pero evidentemente sí se está pensando y se habla y se trata de buscar caminos diferentes para llegar. O sea, lo que pasa es que quienes tenemos la responsabilidad, digamos, de pensar esto y de buscar los caminos, somos los que hablamos. Claro, somos los que hablamos y hemos sido formados en otro paradigma totalmente distinto. Sí. No entendemos esto. Claro. Se me ocurre, ¿no? ¿En qué seminario se enseña manejo de los de las nuevas herramientas tecnológicas en vez de homilética, por ejemplo? Bueno, vos tocaste los seminarios, yo soy director de un seminario. Los seminarios como tal también son una institución en vía de extinción, tal cual los conocemos, ¿no es cierto? Porque, y no quiero ser catastrófico, lo que quiero decir es que la iglesia y las estructuras que ha generado la iglesia necesariamente van a cambiar. Eso ha pasado siempre en la historia. Lo que pasa es que cuando vivimos nosotros nos parece que siempre fue así y que siempre será así. Y ahí es donde nos equivocamos. Entonces, ¿cómo será la formación ministerial en el futuro? Va a ser diferente a la de ahora. Eso de que una persona vaya a un lugar y esté 4 años, 5 años encerrado en un lugar, eso ya no es aquí. Todavía hay países donde lo es, y no estoy desvalorizando eso, pero estoy diciendo que hoy la cosa va por otro lado, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, querer afectar la sociedad, en verdad, como intención de afectar la sociedad, también esto es una corriente nueva en la iglesia. Por lo general, en nuestra tradición evangélica, estaba el afectar, ¿no es cierto?, las vidas, las personas,
y consecuentemente se dio, por supuesto, de afectar la sociedad, y no estamos negando eso. Miremos solamente lo que pasó con la reforma, ¿no? Y cómo afectó la sociedad y cómo afectó la cultura hasta nuestro tiempo, ¿no? Pero como el objetivo principal no es ese pensamiento, a ver cómo cambiamos la sociedad, cómo transformamos, este lenguaje de transformación de la sociedad. Sin embargo, ese lenguaje está muy presente hoy, está muy presente. Si lo hacemos o no es otra historia, ¿no es cierto? Pero es un lenguaje que está allí y que obliga a la Iglesia, y la Iglesia asume cargas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la sociedad, con cómo influenciar, cómo ser levadura en la sociedad, cómo transformar la sociedad. O sea, la cuestión de la sociedad está allí. Y esto se ve mucho más en África y en América Latina, ¿no es cierto?, donde tenemos todo un lenguaje de afectar las estructuras, afectar la sociedad, que viene inclusive desde la sociología, de la política, ¿no? En nuestros pueblos son pueblos muy politizados, ¿no? Pero bueno, no quiero decir que sea exclusivo de acá, quiero decir que son desafíos, Sí. desafíos nuevos, ¿no? Volviendo atrás un poco al tema de los jóvenes y de los niños, el título de hoy del diario Clarín, no sé si lo viste, No. y que incluye un artículo de las páginas más importantes del diario, sobre más de la cantidad, el 15% de los nacimientos hoy son producidos por niñas menores de 20 años. Ah, sí, algo escuché, no escuché todo. Inclusive había muchas niñas de 13 años, 12 años, sí. Muchísimas niñas de 13 años, muchas de las cuales no pueden trabajar, no saben trabajar. Muchas en el contexto de pobreza, no todas. Es decir, ese cambio paradigmático, donde se suponía que el hijo nacía en un matrimonio. Sí. Y hoy de golpe tenés como resultado de una decisión consciente, sí. Digamos, era lo que se proponía, no siempre era así. Hoy el tema es que, por lo que salió en el diario, hay miles de chicas siendo madres que no están preparadas para eso. Es decir, esto no empezó este año, empezó hace mucho. Claro. Esa chica producen unos chicos discapacitados sociales, porque nacen en una familia en donde la mamá no es mamá. Con suerte la abuela se convierte en la madre. Claro. Y cría a los dos juntos. No tienen papá. Es decir, esa hecatombe, esa catástrofe de la sociedad, ¿qué desafíos le propone a la Iglesia? Bueno, tremendo. No recuerdo los números exactos, pero inclusive aquí en Argentina la iniciación sexual bajó casi a los 13 años. ¿No? O sea, la mayoría de los chicos de 13, 14 años ya han tenido su primera experiencia sexual. Entonces, ahora, por supuesto, a esa edad todavía no manejan un montón de situaciones y de peligros y de cosas, y el producto es esto, ¿no? Los embarazos precoces. Bueno, la sociedad propone una solución bien interesante, es el aborto. O sea, como no sabemos qué hacer con los chicos, matémoslo. Y eso, el gran desafío, que se lo presenta como algo, como una solución verdadera, factible, y que debería ser acorde a nuestra época, ¿no? O sea, hoy mayoritariamente la gente piensa, se expresa cómo es posible que no aceptamos el aborto, ¿no? Y yo no estoy hablando acá de personas enfermas o situaciones especiales que requieran terapéuticamente un aborto. Estoy hablando de esta realidad. Entonces la propuesta social, como no sabemos qué hacer con el tema, matémoslo y nos sacamos encima un problema. Ahora, la Iglesia acá tiene un enorme desafío, que no es solamente el desafío de decir yo defiendo la vida y salir con un cartelito defiendo la vida. Sí, está bien, pero me parece que acá hay cosas mucho más profundas que son las que hay que hacer. En primer lugar, tomar en serio este tema. Yo diría, ¿cuánto en nuestras escuelas dominicales trabajamos estos temas? ¿Cuánto en nuestra pastoral de la niñez confrontamos seriamente esta temática? Me parece muy poco. Algunos podemos hacer más, pero digamos... Sí. Entonces, el desafío ahí. La otra cuestión muy vinculada a esto es que
tradicionalmente se producía una alianza en la formación de las personas entre los padres, la iglesia, ¿no es cierto?, y la escuela. Y hoy día esa alianza está totalmente rota. Entonces es muy difícil influenciar a los chicos, ¿no?, si no contamos con los padres, con la escuela e inclusive con la iglesia. Déjame que lea algunos mensajes. Dice, aguante el franelógrafo. Me recuerda mi escuela dominical, Mabel de Ciudadela. Pastor Romero, claro que sé que era un franelógrafo. Era una tela de paño Lenzi donde se colgaban las figuritas de papel que tenían detrás un pedazo de papel de lija para que se adherieran. Saludos. Bueno, nos dio una lección de franelógrafo. Mariana de Ceres, Santa Fe, pregunta, cuando los pastores prosperan económicamente y los miembros no, ¿pueden saber estos cómo obtienen esas ganancias? ¿Puedo contestar? Sí. Sí, claro. En primer lugar, en cualquier iglesia se debería saber cómo el pastor obtiene sus ganancias, o sea, como cualquiera. O sea, yo ya lo primero que diría, si alguien está en una iglesia donde no sabe cómo se manejan los recursos, salga de ahí cuanto antes. O sea, me parece eso que es una cuestión. Ahora, yo entiendo lo que hay detrás de esa pregunta, ¿no es cierto? Y detrás de esa pregunta la realidad de que muchas veces vemos lamentablemente en ministerios que, bueno, que esquilan a las ovejas, ¿no? Y eso también es una realidad. Ahora, me parece bien levantar la pregunta, pero no solamente la pregunta, me parece obrar en consecuencia. Y obrar en consecuencia significa, bueno, que a veces va a encontrar también, ¿no es cierto?, que hay pastores que tienen una inserción ministerial de 20 horas al día, otros de 20 minutos. Hay pastores que tienen profesiones, que tienen negocios, que tienen otras cosas. Por eso me parece bien levantar la pregunta, claro, y saber de dónde vienen los recursos, o al menos asegurarse de que los recursos no provienen espuriamente de la iglesia. Luis de Río, bueno, no sé, querés contestar esta pregunta. Dice, ¿por qué fuiste a orar con el Papa? Ariel de Hurlingham es católico y lleva su Biblia a todas partes y es un desafío para ellos, los católicos, porque le dicen que se parece a los evangélicos. Si quieres respondo a la pregunta, no tengo problema. Para que termino, sí. Ampudia de Villa Ángela, Chaco, está viendo el programa y dice que es una gran bendición. Gracias. Ampudia, nunca había escuchado este nombre. Sí, interesante. ¿Lo ha llevado con alegría o con una dosis de sacrificio, ¿no? Ampudia, mirá vos. Pero con todo respeto lo digo, sí, ¿no? Sí, la primera vez que escucho esto. Los otros días di un mensaje en la reunión de oración sobre Romanos 16, donde Pablo menciona a un montón de amigos de él que tienen unos nombres. Digo, esto para que los matrimonios, digo, póngale nombre bíblico a los chicos, pero hay algunos nombres. ¿Querés contestar a Luis? Ya lo contestó Norberto, yo le doy la libertad que no la conteste, pero si lo querés hacer, hacelo. Sí, la pregunta era entonces... Sí, ¿por qué fuiste a orar con el Papa? Bueno, porque a Bergoglio lo conozco del año 2003, hemos orado muchas veces aquí juntos, y si quieres saber mi opinión personal, creo que es un varón de Dios. Esto no significa ni defensa del papado, ni defensa de la Iglesia Católica, ni todo lo que la Iglesia Católica ha hecho y sigue haciendo, de ninguna manera, como tampoco defiendo las cosas que iglesias evangélicas hacen, con las que no estoy de acuerdo. Ahora, si la pregunta es directa, mi respuesta es directa. Yo creo que es un varón de Dios en ese lugar. Bueno, ahora va a haber 1000 preguntas de esas. O sea, bueno, yo no hago cosas a escondidas. O sea, yo tengo 46 años de ministerio y tengo una vida de testimonio. Yo no me ando ni escapando ni ocultando. Quien quiera saber quién soy yo, se mete en la página de la iglesia, escucha... Dicho paso, decila cuál es la página. www.buenasnuevas.org.ar. No, esa es la del seminario, fiet.com. No, la de la iglesia es www.buenasnuevas.org.ar.
Ahí están todos los sermones míos, escuchan los sermones, leen lo que escribo y se fijan cómo vive mi familia. Esas son las 3 cosas que yo muestro. Tengo 3 hijos, 7 nietos, todos sirviendo al Señor. 46 años de pastorado en el mismo lugar. Entonces, yo no tengo que dar más explicaciones que una vida de ministerio. No, pero está bien, pero sabés que ese encuentro provocó por variedad, y hay gente que tiene opiniones encontradas, que son respetables. Absolutamente. Que son respetables. Absolutamente respetables. Sé que no es un tema fácil. Por eso yo dije, se equivoca si alguien piensa que yo defiendo la Iglesia Católica o cosas por el estilo. Por eso digo, escuchen y lean, vean. Pero a una pregunta directa, que sé con la intención que viene, no tengo ningún problema de responder directamente. Bueno, pero nosotros estamos en otro tema. Ahora yo sé que ahora todo el mundo te va a preguntar ahora. Sigamos con el otro tema. No, porque creo que es muy, muy valioso, ¿no? Muchos pastores se acercan a nosotros y nos preguntan, pero verdad, con un interés genuino. Tal es así que yo ahora no voy a anunciar, apenas esbozo una idea que nos está trabajando algunos, es de hacer un encuentro en donde podamos conversar todos estos temas. Pero lo voy a anunciar cuando esté un poquito más desarrollada la idea. Y es exclusivamente para pastores, sin sermones, sin música. Lo único obligatorio que va a haber en el programa es la siesta. Bueno. Sí. El que no duerme la siesta, bueno, si no la duerme, pues no moleste a los que la dormimos. Ya. El resto del programa va a ser charlar, y charlar estos temas, porque muchas veces me pongo en el papel del pastor que está en un pequeño pueblo, a los que vos conocés muy bien, porque FIET sirve a esos pastores y capacita a esos pastores. Y no tiene toda la información que tenemos nosotros, y no nos llega todas las noticias y los recursos. Y entonces, cuando me encuentran a mí, y te debe pasar exactamente lo mismo a vos, Norberto, se acercan y nos preguntan, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y qué pasa con la ley? ¿Y qué pasa con el divorcio? Miles de preguntas, ¿no es cierto? Estoy detrás de ese proyecto, en algún momento lo voy a anunciar, no está ni siquiera desarrollada la idea, pero sí somos un grupo que queremos hacer un encuentro así. Por eso quiero hacer esta pregunta y aprovechar la sabiduría y el conocimiento y la experiencia de Norberto, pensando no tanto en los pastores de las grandes ciudades, sino en los pastores que están más solos, que son los que miran el programa, ¿no? que nos privilegian esperando a las 10 de la noche para ver el programa La Puerta Abierta. Seguramente ven otros programas de Canal Luz también mejores que este. Y a ellos los quiero ayudar, ¿no? No sé si tenés algo más. Hablaste de la irrupción de la tecnología, de nuestra necesidad, de la necesidad de la Iglesia de poner el acento en la nueva generación, que hoy en Latinoamérica es el 50% de la población, no en la Argentina, digámoslo, en la Argentina no. La Argentina es un país que crece poco y por supuesto el promedio de edad va aumentando. Pero en toda Latinoamérica el 50% son menores. Y señalaste este detalle. ¿Algún otro querés señalar? Sí, para mí la cuestión más importante, pero lejos, sin la cual lo demás no tiene ningún sentido, es cómo, o sea, todo lo que la Iglesia tiene que trabajar y hacer aún para predicar a Jesucristo de tal manera que sea pertinente para las vidas. Lo pongo de otra manera. El evangelio que predicamos no está cambiando las vidas como debería ser. O lo decimos de otra manera.
hemos cedido, hemos acomodado, hemos manejado las cosas de tal forma, no intencionalmente, pero evidentemente hay un divorcio entre lo que es el creer y lo que es el vivir. Y de ahí tenemos que hacernos cargo también nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los pastores y bueno, tenemos que hacernos cargo. Pero yo creo que ese es un gran desafío, ¿no? Y puede sonar a veces hasta muy, no sé, infantil decirlo así, pero lo digo con todas las letras. O sea, el desafío que tenemos es no perdernos en un evangelio totalmente diluido, sin compromiso. Así como decimos, quizás nunca como ahora, cuando hablamos de misión, estamos tan preocupados, por lo menos en el enunciado, de decir, de transformar la sociedad, ¿cierto? Quizás nunca como ahora, por lo menos desde el mundo evangélico, hemos asistido a un evangelio que afecte tan poco las vidas. La culpa no es del evangelio, o sea, la palabra de Dios sigue cambiando vida, ¿no? Pero ese es un desafío y vemos que paso a paso como que eso se va diluyendo, cada vez cuesta más encontrar la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Y yo, para mí, ese es el desafío. Los demás son desafíos, sí, pero digamos, ese es el desafío. Estás diciendo que de golpe, en algún momento hemos empezado a predicar un evangelio más light, más chirlo, menos demandante. Sí, quizás, sí, definitivamente, un evangelio que tiene más que ver con el sentirse bien, más que ver con el pensamiento positivo, más que ver con esto de agradar a todos, o sea, no sé, son cosas que no es que se dan de la noche a la mañana, pero evidentemente cuando hoy nos paramos y miramos, somos testigos de esto, ¿no? Y cuando uno mira un poquito hacia el futuro, ve, o sea, mirando con una perspectiva humana. No sabemos que Dios otra vez es el que edifica la iglesia y Él se la arreglará para que de alguna forma esto cambie, pero desde nuestra perspectiva humana y de siervos del Señor, yo creo que ese es el enorme, gran desafío que tenemos. Adhiero totalmente a lo que dice Norberto, porque a veces me hacen llegar, porque ahora se sabe todo. Este programa lo vamos a subir a YouTube. Hay gente que lo baja en YouTube. Me enteré que un canal de televisión en España pasa los programas que baja de YouTube, este programa. No. Y yo contento que lo haga, no cobramos nada. Lo cual significa que no me vas a pagar nada tampoco por haber venido. Mi presencia en tu vida es suficiente. Pero uno escucha cada cosa, mensajes que se predican, que son, digo yo y me hago cargo de lo que absolutamente antibíblicos, que ofrecen todo y no demandan nada. Y Jesucristo predicó un mensaje extremadamente demandante. Es más, si uno lee con claridad y con lucidez el texto bíblico, uno llega a esta conclusión. Parecería ser que Jesús no quería tener muchos seguidores, porque a los que se acercaba, lo echaba. Les decía la verdad. Sí. ¿Vos querés ser un seguidor mío light? Sí, no podés. No, viejo, si no tengo dónde reclinar la cabeza, y vos querés viajar de hoteles 5 estrellas, me escriben ahora, dice, un músico quiere ir a su iglesia, pastor. Bueno, como sabés esto, sí, decime cuánto quiere, y me habla en dólares. Y quiero decir, no, hermano, ¿querés venir a cantar? No te puedo, te aseguro que te voy a dar una buena y generosa ofrenda, pero no me impongas un caché. Pastores que cobran, eso te consta vos, fortunas para él, porque son famosos. Entonces, estamos mal en eso, ¿eh? En otras cosas estamos muy bien. Eduardo pregunta si los paradigmas de hoy deberían ser reemplazados por nuevos en la iglesia.
Después contestalo. Luis y Cristina de Corrientes dicen que Dios está pidiendo fe y obediencia. Amén. Luis Tejada de Las Lomitas pide que le manden un saludo. Los pastores siempre ve el programa. Bueno, le mandamos un saludo. De Las Lomitas, será allá donde estuvo Carlitos, preso. ¿Será? Marcela de Resistencia, muy lindo el programa. Soy docente de secundaria. Dice que las chicas ven como salida económica el hecho de ser madres para no estudiar ni trabajar. Mira vos. Es verdad, y esto es un anónimo, que si uno siembra en tierra equívoca, no prospera. Bueno. No sé a qué se refiere. De hecho, Sí. yo lo único que me recuerdo es la parábola del sembrador. Uno puede sembrar y hay una semilla que da fruto y tres que no. Sí, quizás como diría que aclare la pregunta. Me Sí. suena como a teología de la prosperidad detrás. ¿Ah, sí? Como que si uno pone el dinero en algún ministerio que no es el que tiene que ser, que no vas a prosperar, algo así. No quiero decir que el hermano esté diciendo eso, ¿eh? Estoy diciendo... Es una revelación que tuviste. Como me parece que la pregunta está preguntando por ahí. Sería bueno que la aclare. Sí, Pero, sí. Pues, anónimo les decimos que nos aclare su pregunta. Sí. Lina de Entre Ríos quiere saber dónde van los muertos, si al paraíso o dónde, hasta que me haga juicio. Bueno, Lina, estamos charlando de otro tema, ¿no? Sí, De otro tema. no confundamos. ¿No? Sí, sí, sí. No es que no podamos contestar esa pregunta. Si nos vamos por ahí... Nos vamos mal, ¿eh? Así que otro día que hablemos sobre, que es un interesante tema, dónde van los cristianos cuando mueren, o dónde van los no cristianos cuando mueren. Ajá. Pero no es el tema de hoy. Pregunta Eduardo, ¿hay que cambiar los paradigmas? Que ya tendríamos que explicar qué son los paradigmas, ¿no? Pero bueno, Sí. Claro, no sé exactamente lo que está diciendo. A ver, para ser claros, yo creo que en cada generación y en cada momento tenemos que definirnos a nosotros mismos, no porque eso no esté. O sea, tener muy claro, o sea, qué es lo central del Evangelio, cuál es el mensaje central del Evangelio. ¿No es cierto? Y no confundir el mensaje con las maneras en que expresamos el mensaje, con las formas en que damos el mensaje, con las estructuras. Yo tengo una larga trayectoria de hablar el tema de las estructuras en la iglesia de una manera bastante crítica, ¿no? Porque me parece que yo veo mi lectura de la Biblia es una lectura entre otras cosas, ¿no? Pero de la lucha entre una fe genuina, fresca, desestructurada. Y la estructura, ¿no? La lucha permanentemente. Y entonces está la intención humana, ¿no? De transformar esa fe fresca en una estructura sólida. Necesitamos humanamente, ¿no? Decir, mira, Dios está acá, esta es la estructura, lo tenemos encerrado, pasó en el templo, ¿no es cierto? En el mal uso del templo. Pero cuando uno ve ciertos gestos del templo de Salomón, estoy hablando, ¿no? Cuando uno ve ciertas enseñanzas, ciertos gestos en toda la palabra, vamos a ver una lucha permanente de Dios contra aquellos que, hacían de la estructura el centro. Y eso ha pasado en todas las generaciones, ¿no? Y pasa hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay un mensaje central, hay una vida central de Dios. Ahora, ¿cómo se expresa eso? Depende de cada momento. El problema es que la manera en que expresamos nuestra fe tiene que ser coherente con la fe que creemos, ¿no? Ahí está el asunto. Uno de los grandes temas de la iglesia y desafíos contemporáneos ha sido, bueno, cómo hacer de la iglesia algo contemporáneo. Esa pregunta no se hizo en siglos pasados, se daba por hecho. Pero hoy hay una preocupación. Entonces, ¿cómo hacer algo contemporáneo? La respuesta entonces dijeron, pues miremos cómo funciona el mundo y tratemos de funcionar de esa manera. Bueno, la intención fue buena. Pero ¿qué pasó después? Maneras de funcionar del mundo que funcionan no son coherentes con el Evangelio. Entonces ahí donde tenemos un enorme
desafío. O sea, por un lado, querer ser contemporáneos, pero tenemos que evaluar eso, de qué manera el ser contemporáneo afecta a las raíces del Evangelio. Vamos a lo que decimos 1000 veces, en las últimas décadas, todo de los años 60 para acá, el crecimiento de lo que se llamó el pensamiento positivo, que empieza Norman Vincent-Peale y toda esa gente allí, hasta el día de hoy. Para el Evangelio, claro que es positivo, pero en esa intención de mostrar un Evangelio positivo, un Evangelio que te ayuda a vivir bien, un Evangelio que te sana interiormente, caímos en una especie de Evangelio sin el Evangelio, ¿no? Entonces es una psicología light que ayuda a sobrevivir. La intención fue buena, pero después tenemos que evaluar las intenciones y lo que hacemos con los parámetros de cómo vivir realmente la fe. Y como eso hay muchas cosas. Ajá. Graciela de Formosa nos manda saludos. Daniel de Formosa también saluda al pastor y lo felicita por su tolerancia a Bergoglio y su respeto. No hay que juzgar a las demás iglesias, para eso está Dios. Desde que Chubut, qué buen tema, el tema de las nuevas generaciones. Norma de Santa Fe dice que no debemos ser como en Medio Oriente, que debemos orar por las demás personas como el Papa. Pastor Romero, los católicos también deben ser amados y alcanzados por el Evangelio de Jesús. Verónica de Lanús pregunta al pastor Saraco cómo cree que serán los cultos en el futuro. Gracias por la pregunta. La respuesta no tengo idea, pero es un pensamiento permanente. La verdad no tengo idea, pero evidentemente creo que va a ser diferente. Va a ser diferente. Bueno, de hecho hoy lo es. Vayamos al tema Biblia, algo que es muy caro a vos, ¿no? O sea, hoy la Biblia como tal dentro del culto, estoy hablando del libro, ¿no es cierto?, prácticamente ha desaparecido, ¿no es cierto? Entonces el pastor lee la Biblia desde un iPad, los textos aparecen en las pantallas. Esto no quiere decir que desapareció el texto bíblico, estoy hablando físicamente, sí, la Biblia, ¿correcto? Cuando uno predica, la gente te sigue por el teléfono celular, ¿no? Tiene la Biblia allí en el teléfono, y uno dice, bueno, ¿son cambios menores? No, no son menores, porque es toda una manera de relacionarse con el texto, ¿no? Que al mismo tiempo es una manera muy ligera de relacionarse con el texto. Eso tiene implicaciones, pero son pequeñas cosas. Fíjense, por ejemplo, cómo en las últimas décadas, para ejemplificar lo que estamos diciendo, ¿no?, cambió todo el tema de adoración. Pero cambió no solamente en ritmos, lo cual es cierto, sino en el concepto mismo. ¿Por qué? Porque se nos ha metido todo el concepto del festival de la música, ¿no? Todo el concepto del evento musical, de adoración y lo que sea, lo cual es buenísimo y no hay nada en contra de eso. Pero eso se nos metió en el culto. Entonces, cuando esto se mete en el culto, produjo un cambio totalmente, digamos, de 180 grados, en este sentido. O sea, en el culto, la adoración es el pueblo el que adora, y el que dirige la alabanza debe dirigir al pueblo para que el pueblo adore. Pero ¿qué pasó? Se nos metió el festival dentro de la iglesia, el concepto dentro del culto, y entonces en el momento de la adoración lo más importante es lo que pasa en la plataforma. Y es una distorsión total del culto. Yo no estoy hablando ni en contra de los festivales, nada, que me parece tremendo y me gozo, y ha habido junto con esto un alto profesionalismo, ¿no es cierto?, en la adoración, que para mí merece, digamos, todo el reconocimiento. No va por ahí lo mío. Pero pensando en el culto, se ha producido lo que yo considero una distorsión muy importante en el concepto de adoración en el culto. Yo no estoy hablando si nos juntamos en una cancha para cantar o en una iglesia para cantar. Nos podemos juntar para cantar. Pero el concepto de adoración es el pueblo que alaba, y el que dirige al pueblo para que el pueblo alabe. Y hoy lo que tenemos es, en el momento de adoración, lo más importante pasa con los músicos, o quien sea que esté en la plataforma. Ese es un cambio que se ha dado, ¿no es cierto?, y que muestra entonces sí, la diferencia. ¿Sí?
Bueno, hay muchos de esos cambios, no viene al caso ahora señalar algunos más, pero han sido, algunos cambios han sido muy positivos. Sí, sí. El formato de los templos o el uso de los lugares. Ujú. En una época la reunión tenía que ser el domingo a las 7 de la tarde, y hoy hay muchas iglesias que hacen la reunión el sábado o el viernes a las 4 de la tarde, te estoy Sí, sí, sí. exagerando, ¿no? Sí. 4 de la tarde con otro tipo de formato. Hay una iglesia en Buenos Aires, Salvac, que el sermón es una grabación del mensaje de Rick Warren. No te gusta, por la cara que pones no te gusta, pero esto es así. No sé si está bien o está mal. Estoy marcando que es un intento diferente. Hay otra iglesia en Buenos Aires que basa todo su acercamiento a la comunidad a través del arte. Ujú. Y muchas otras iglesias basan el acercamiento en base a la acción social de la iglesia. Es decir, el modelo ese del templo, Sí. con todo mirando para adelante Y un órgano, un armonio. Pedaleando así, ya ha ido cambiando. Sí, En algunos cambios no para bien, como vos sí. señalabas, pero en otros es una manera de adaptarse. Lo cierto es que, y esto se lo digo a cualquiera que está fundando una iglesia, no se te ocurre empezar a hacer el templo con un plano del siglo pasado o de hace 2 siglos. Mm. Pues la situación está cambiando. Yo descubro cuando visito lugares que no sirven para otra cosa que para una reunión y un cierto tipo de De reunión. reunión. Sí. Bueno, lo que están está bien, pero ahora hacerlo nuevo así estamos en problema. Bueno, pero eso son cosas Sí. que hay que pensar, que hay que Sí, reflexionar, ¿no? sí, sí. Mundialmente, Norberto, cuando vos Sí. vas a las convenciones, Sí, por ejemplo, hay un grupo en el que vos te juntás que es una mesa redonda, que se llama así en inglés, ¿no? Pero mesa redonda. sí, ¿Estos temas se trabajan? sí, sí, sí. Se trabaja sobre nuevas maneras de hacer iglesia, se trabaja muchísimo el tema de la juventud, se trabaja el tema de los medios, se trabaja lo que se llama el tema del mercado, o sea, cómo la fe afecta a la vida cotidiana y cómo transmitir la fe en la vida cotidiana. Y de eso hay mucha creatividad dando vuelta Sí. por ahí. O sea, en el mundo, ahora uno ve las tendencias en distintas partes del mundo. Si uno va a Asia, por ejemplo, hay todo un gran ímpetu en todo lo que es la cuestión virtual, electrónico, ¿Ah, sí? internet. Sí, 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 sí. Ellos en eso van a la avanzada muchísimo más que en Estados Unidos. Mirá vos. Eso en Asia. Entonces uno ve esos desafíos, pero estos temas, claro, estos son los temas que verdaderamente Sí. preocupan. Sí, Le quiero decir, para los que estén preocupados en cómo alcanzar a la niñez, quizá algún día lo voy a traer aquí a Mario Sawin, sí, de New Hope. sí, Ellos han traído toda una tecnología para la generación de la pantalla. nosotros lo estamos usando en la iglesia, Sí. es muy buena. Sí. Nosotros también. Pero es cierto que no todas las iglesias la pueden adaptar, pero... Él me dijo que íbamos recién 3 iglesias en la capital, si yo no sabía que una era vos y otra era yo. Y otra vez era Osvaldo Carniga, donde es miembro. Puede ser, pero le digo, si va a ser un templo, acuérdese que va a necesitar invertir mucho en la nueva tecnología. Bueno, ahí estamos. Graciela de las Varillas Córdoba felicita por el programa, pero quiere saber qué es el G12. A ver, lo voy a contestar. Es una estrategia para alcanzar personas para Cristo a través de grupos pequeños. Se basa mucho en que 12 grupos, y de esos 12 grupos se convierten en otros 12 grupos. Algunas características de funcionamiento a mí no me gustan, pero a otros pastores, grandes amigos nuestros, sí les gustan. Siempre nos gustan.
tienen la intención es de ganar a otros a través de estos grupos. 12 discípulos, ¿no? 12 o sea, 12 discípulos. discípulos que se multiplican En otros 12. y así sucesivamente. Eso es. Rubén de Rosario comparte totalmente lo que dicen de lo que está sucediendo en las iglesias. Mónica de Ezeiza dice que hoy más que nunca se necesitaría la comunión y la unidad para que se manifieste el Espíritu Santo y huyan los espíritus de las tinieblas. Sí, es cierto, ¿no? Cada vez necesitamos más unidad, pero una de las cosas, ¿no es cierto, Norberto? Una de las cosas que podemos mencionar de la Argentina Sí, señor. es que Sí. hay un gran espíritu de unidad. Sí. ¿No? Yo, por ejemplo, discrepo con esto del G12 con gente que es íntima amiga nuestra. Y conversamos y decimos, esto no me gusta. Y ellos nos dicen, hay cosas que hacemos nosotros que no les gustan. Pero en un clima de mucho respeto y mucha Sí. unidad. Es una bendición que tenemos en el país. Sí. Sí. Sí, gracias, Norberto, por... No, gracias por este tiempo. Gracias a los que nos han escuchado en este tiempo. Sí, es muy importante entender esto. No somos dos personas que tenemos todas las respuestas a todas las preguntas. Somos dos exploradores que seguimos buscando. Yo sigo buscando. Yo estoy permanentemente... ¿Qué cosa podemos hacer diferente, mejor, que se adapte más a la gente que nos rodea, ¿no? ¿Me permitís un saludo? Sí, cómo no. Porque porque posiblemente nos esté viendo, él suele ver el programa, pero no siempre, del pastor Juan José Churrarín. Me pongo de pie. Estuve con él el viernes, No me digas. fui a Goya, estuve con él. Y lo digo esto porque sé que hay muchos de la audiencia que lo conocen. Cuando vine acá lo llaman... Por eso lo estoy diciendo, que saben que está enfermo. Pero bueno, lo vi bastante Bien. estable, así que hablamos ahí todo el día, recordando cosas y también compartiendo preocupaciones por la iglesia. Así que si nos están mirando, va nuestro saludo a Juan José y también decirle a los hermanos que han seguido y siguen el ministerio de Juan José, bueno, que lo vi allí estable y fortalecido por el Señor. Bueno, le mando yo personalmente un tremendo abrazo al creador de Niño Latinoamericano. Sí. Cassette que usé cuando estaba en Transmundial de una manera muy profusa. A partir de una experiencia de noviembre del año 79, cuando lo invité a Juan José a participar del Congreso Latinoamericano de Evangelización CLADE 2 en Lima, Perú. Y de su experiencia allí, él después... ¿Compuso esa canción? Sí, sí. Una experiencia con niños peruanos, entonces él compuso la canción. Bueno, Juan José, pagale el copyright entonces a Norberto. No, eso es pura unción y gracia de Juan José. Mañana vamos a hablar sobre el insomnio. ¿Vos tenés insomnio? No, gracias a Dios duermo. La doctora Flores va a venir mañana, psiquiatra, se ha puesto a trabajar sobre esto y he descubierto, al solo mencionar esto, el interés que produce el tema. Ya. Porque hay mucha gente que queriendo dormir no puede. Yo a veces me despierto en la noche, pero gracias, Señor, soy un dormilón empedernido. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Nos encontramos mañana.